Hola, buenos días, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, a ver Gil Planeta Deporte, para un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora de opinión. Bueno, todavía se suscitan los ecos, evidentemente, del partido de anteayer. Se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu las semifinales entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que sirvió para que el Real Madrid obtuviera una vez más plaza en la final. Este año se jugará en el Wembley Stadium de Londres. Pues bien, como sabéis, ya lo explicamos en la crónica de ayer, está muy ya comentado. El partido ganó el Madrid, pero no se acabó sin polémica a última hora, porque una jugada de gol, no podemos hablar de gol anulado, sino una jugada de gol fue anulada la jugada por el árbitro que había pitado fuera de juego, una jugada que acabaría en gol. La circunstancia esta de que el árbitro imprudentemente, contra el protocolo establecido, señalar al fuera de juego a instancias del linier, evitó que el VAR pudiera rearbitrar la jugada, pudiera interpretarla. Parece ser que el gol hubiera sido subido al marcador, hubiera sido legal. Pero, en fin, de esta manera se hubiera ido a la prórroga. En definitiva, nada nuevo que no sepamos. En Madrid, claro, en Madrid no hablan, por supuesto que no hablan de expolio, como podemos hablar aquí nosotros más claramente. Hablan de la épica, y bajo esta épica, que nadie discute al Real Madrid, esa fe también trabajada por tantas ayudas recibidas, pero bueno, bajo ese entorno de esa épica, ese envoltorio de la épica, esconden deliberadamente la circunstancia del expolio a que fue sometido el equipo alemán. Un equipo alemán que salió en ira, hay una ira tremenda, que todos los diarios, los medios informativos de Alemania, pero no solamente de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de muchos sitios se hacen eco de este dato a favor, que con insistencia permanentemente tiene el Real Madrid ese abrazo permanente con el mundo arbitral. Y bueno, pues esto hay que decirlo, porque así es. Si el Madrid, que tiene un gran equipo, un muy buen entrenador, pues tiene ayudas extras, pues es muy difícil arrebatarle la corona, que el año pasado sí que lo logró con un contundente 4-0 en octavos de final el Manchester City, pero este año no pudo ser. La historia del Real Madrid con el arbitraje y con las federaciones viene de antaño. Yo diría que viene desde el año fundacional, del año 1902, a los principios del siglo XX. Después, tanto con la dictadura de Primo Rivera, con la época de más democracia, con la dictadura de Francisco Franco, las cosas no han variado sustancialmente. Estas ayudas se siguen sosteniendo. Y así los partidos, pues en los años 60, aquel partido del Bernabéu que jugó el Real Madrid clásico, duró cientos, no sé cuántos minutos, hasta que el Real Madrid, por mediación del gallego Veloso, marcó el gol de la victoria. El árbitro era el que luego fue famoso por la moviola, famoso Ortiz de Mendivil. Y así sucesivamente. En el año 70, poco tiempo después, unos años después, Emilio Guruceta, en el Camp Nou, el Madrid le lanza un penalti a favor, cometido una infracción, una falta de Rifé sobre Velázquez, que el árbitro lo atribuye que es dentro del área, cuando no fue así. Es más, habíamos 90.000 personas en el estadio, que llenaban entonces el estadio tenía cabida para 90.000 personas en el año 70. Pues de ellas podríamos decir que 89.999 vimos que la pelota era claramente fuera del área. Y eso que, por ejemplo, personalmente yo estaba en la otra punta del campo. Pero bien, el señor colegiado vio dentro del área y señaló un penalti que sirvió a la postre para que el Real Madrid se clasificara en la Copa del Generalísimo. En fin, y así podríamos decir, pues hablar como si hablásemos ahora de las bolas frías y calientes del Real Madrid en la época de Raimundo Saporta, cuando, para elegir rivales, aleccionaba a la mano inocente si tenía que sacar una bola caliente o fría, porque había clasificado. Unas correspondían a rivales asequibles, rivales en tono menor, y otros eran los poderosos. Y así, bajo esta argucia, se efectuaron unos cuantos sorteos. Podríamos repetir, en las redes sociales podéis ver partidos en blanco y negro. Hay un penalti imaginado sobre Gento
que produce vergüenza ajena el ver esa jugada y ver que se da el penalti. De hecho, ayer el damnificado fue el equipo del Bayern y el entrenador Thomas Tuchel, el mismo entrenador que entrenando al Chelsea también fue despojado en Madrid por un gol anulado que pudo ser poner en el marcador un 0-3. Y el Madrid, ese 0-3 no llegó porque se le imputaron unas manos de la hora barcelonista por poco tiempo, Marcos Alonso, y el árbitro anuló aquella jugada. Del 0-3 ya no fue tal. Y el 0-2 fue superado por el Real Madrid en esa eliminatoria frente al Chelsea. Bueno, la historia está llena de casos de estos, no acabaríamos nunca. Si le dejamos a Real Madrid Televisión que ponga las jugadas al revés, las que perjudican al Real Madrid, y paradójicamente pues también encuentran muchas, quizá a lo mejor en algún fuera de banda cuando el Real Madrid ganaba claramente, o cuando influía en el marcador, lo señalaron equivocadamente, poca cosa más. Porque decimos las 5 copas, primera que ganó ininterrumpidamente el Real Madrid, copas en blanco y negro, copas de naftalina, las ayudas fueron de toda parte. Recordamos el de haber leído en su momento, en su fecha o años posteriores, que había un jugador del Real Zaragoza, un defensa que se llama Torres, con ficha del Real Zaragoza, y que jugó una eliminatoria de Copa Europa con el Real Madrid porque estaba lesionado el titular del Real Madrid, que no sé si era Lesmes o podía ser, por ejemplo, no recuerdo. Así se escribía la historia de esas primeras Copas de Europa que el Real Madrid contabiliza, que forman parte de estas 14 que lleva conseguida. Estas copas que algunos así en plan despectivo le llaman botijos o cántaros. En fin, así es la historia. En el partido pues de este partido, pues ese gol que hemos descrito, no gol, pues no llevó a la prórroga y el Real Madrid se clasificó para la final. Claro, el jugador de Liga, autor del tanto, pues montó en cólera, lo mismo que el entrenador Tuchel, que ya llovía, como hemos dicho, se había mojado. Y así 1-1, los jugadores no se creían. Realmente el campo del Real Madrid produce miedo escénico, pero ese miedo escénico no ya viene por la capacidad de activación del Real Madrid, sino también por estas ayudas. Claro, con estas ayudas, se puede tener fe, y la fe mueve montañas, y los milagros se producen en sede blanca. En fin, el árbitro se equivocó de concepto. No fue un error. El error fue, por ejemplo, el gravísimo, el error del acreditado portero y veteranísimo, ya tiene 38 años, Manuel Neuer, cuando dejó una pelota suelta, no bloqueó, dejó una pelota suelta en el minuto 88, cuando ya los alemanes cantaban victoria, y produjo el gol del empate, el gol de Joselu. Y eso fue un error. Un error que también hay miedo escénico más, lo acusan más los porteros, porque aquí podríamos hablar de otros porteros que también han tenido errores frente con el Real Madrid. Precisamente en partidos decisivos, pues los Donnarumma, Alisson, Mendy, Ulreich, Karius, pues han sido destacados con pifias monumentales. Pero bueno, esos son el azar del juego. En el caso del árbitro es más difícil. Se ha de ser muy generoso para hablar de error cuando los conceptos el árbitro los tenía claros y los puso de manifiesto unos minutos antes. En el minuto 91, Joselu marcó el gol de triunfo, y lo marcó porque una jugada susceptible de fuera de juego, el árbitro dejó acabarla, y el VAR dictaminó que la posición de los jugadores blancos era correcta y el gol subió al marcador. Si se hubiese precipitado con el silbato, pues no hubiera dado validez el gol. Entonces, esos conceptos que los tiene tan claros, no lo aplicó en el otro área minutos después, cuando estábamos en tiempo de prolongación del descuento,
y el árbitro pues sentiría miedo escénico también y se precipitó a instancias del Linier levantando el banderín y dando pues dando dar razón al Linier y pitando, anulando esa jugada que repetimos acabó en gol. Ese error es un error muy grave porque es un error de concepto, no es un error humano, es un error de concepto y ese error pues hace muy difícil pensar que se pueda tener. En fin, dejémoslo aquí mejor, ¿no? Para no decir alguna otra palabra o calificar la actuación de algún otro modo que pueda molestar excesivamente. Error, pues eso, dejémoslo error, que cada uno piense lo que quiera. Adiós, amigos.